Un abrazo para todos ustedes, que el Señor los bendiga en gran manera. Juan capítulo 14, versículo 23 dice así: le contestó Jesús, atención a esto, Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Y haremos, escucha esto, y haremos nuestra morada en él. Bienvenidos a esta palabra que el Espíritu Santo tiene para tu vida en este día. Los hombres más influyentes, los más poderosos, los hombres líderes que siempre anhelan una posición en el planeta, desean ser los más exitosos en estos tiempos. Pero en verdad quiero hacer un énfasis muy importante. Jesucristo es el hombre más exitoso de todo el planeta y de todos los tiempos. ¿Por qué, pastor? Porque no solamente predominan los milagros que Él hizo, no solamente es por el nombre que Él ha posicionado a nivel de toda la vida humana como Jesucristo, el nombre que es por sobre todo nombre, sino porque a pesar de todas esas cosas, venció a la muerte. Atención a esto, si usted está tomando nota, sería bueno que aplique esto. Jesucristo venció a la muerte. Muchos hombres con fama, con trayectoria, con influencia, con poder, han llegado a esta tierra y como llegaron murieron, pero ni uno de ellos ha podido vencer a la muerte. Solo Jesucristo, solo hay uno que se levantó al tercer día, se burló de la muerte, venció a la muerte, resucitó y es el Hijo de Dios en nuestra vida. Ahora, Pastor Joey, ¿en qué consiste el éxito de Jesús? ¿En qué está basado su éxito? El éxito de Jesús no está basado solo en las horas que pasó orando, aunque eso es importante y es principal para todo cristiano. Tampoco se basó a la constante disciplina de ayuno que él llevaba. El éxito de nuestro Señor Jesucristo consistió en que jamás vivió un minuto de su vida para hacer su propia voluntad. Escuche esto, siempre se sujetó a los propósitos de su Padre. Esto es impresionante porque Jesús toda su vida vivió solo para agradarle y hacer todo lo que el Padre le había encargado que cumpliera aquí en la tierra. O sea, él mismo dijo en una parte de la Biblia que viene a mi corazón, está en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. ¿Cómo es esto tan importante? Llega a mi corazón que él tenía una fortaleza inquebrantable en su espíritu. El diablo no podía derribarlo, el enemigo no podía tumbarlo, no pudo apoderarse de él ni siquiera ni un segundo, porque él tenía clara su convicción de que no vino aquí para hacer fama, él vino aquí para cumplir la voluntad de su Padre. Estoy hablándole a alguien que va a empezar a caminar firmemente a pesar de todo lo que venga en su vida, porque va a cumplir la voluntad de Dios para este tiempo. Ahora, quiero que sepas, nuestro Salvador aquí en la tierra no vivió ni un minuto, ni un segundo para sí mismo. Él no buscó fama, rating, no. Él vino a vivir aquí en esta tierra bajo la voluntad de su Padre. Jesús hizo aquí la voluntad de aquel que lo envió a la tierra. Ese era su mayor deleite aquí en este mundo. Deseo desde lo más profundo de mi espíritu, desde lo más íntimo de mi corazón, que tú vivas para hacer la voluntad del Padre. Un ejemplo muy aparte de Jesús tenemos en el apóstol Pablo. Él es el más grande para mí entre todos los apóstoles. Pablo fue un hombre muy poderoso, un hombre muy influyente. Él operó en una dimensión sobrenatural. Esto es tremendo porque Pablo no fue un ser divino. Él fue un hombre mortal como usted y como yo. Él mismo, mientras él iba por camino a Damasco, usted sabe la historia, a perseguir a la iglesia, fue derribado y fue llamado por el mismo Dios. Tan impresionante fue el inicio de su ministerio que fue el mismo Dios que le predicó la palabra. Una vez lleno del Espíritu Santo, esto es interesante porque Pablo cambió su enfoque desde que fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado, entonces el Espíritu lo lleva al desierto. Esto es claro, por casi 3 años, donde lo sumergió y lo escondió de tantos misterios y luego le escribió en su vida el diseño que tenía para cumplir. Este Pablo estaba hambriento por predicar. Este Pablo estaba sediento por alcanzar más vida. Este Pablo llegó con una visión de largo alcance para ungir a otra gente. De pronto inició su viaje. Usted sabe la historia de Pablo, su viaje a Asia, Macedonia y todo eso. Y en los caminos el Espíritu Santo le habló y le dijo: no vayas a Asia,
no vayas a ese lugar, anda a Macedonia. Imagínate, el Espíritu Santo dirigiendo la vida de Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Entonces él entendió cuál era la voluntad de Dios. El secreto y el éxito, hablando ahora del apóstol Pablo, consistió en que él iba no a donde él quería, sino a donde el Espíritu Santo le enviaba. Le estoy hablando a hombres y a mujeres que son guiados por el Espíritu Santo. Cuando Pablo, Timoteo y Silas en otra oportunidad estaban en Macedonia, una muchacha con un espíritu inmundo que usted sabe de adivinación los perseguía hasta que Pablo se cansó. Él se colmó y reprendió al espíritu y le dijo, cállate. Entonces esta mujer se calmó. ¿Qué pasó? A causa de ello, Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel. Y en ese tiempo de encerramiento, luego de haber sido gravemente heridos, de haber sido debilitados en su estado anímico, de pronto, a medianoche ellos cantaron alabanza. Y cantar alabanza no significa cantar canciones, significa darle la gloria a Dios en medio de la circunstancia difícil, en medio del dolor. Y cuando la palabra me menciona que ellos empezaron a alabar y no a quejarse, la cárcel tembló, las puertas se abrieron y las cadenas cayeron. Muchos, escúcheme bien, hablaban de las señales sobrenaturales que rodearon a Pablo en esa noche, como alguien de pronto que tiene tanto poder, porque una simple alabanza para el ser humano, pero en el espíritu es una arma poderosa. ¿Cómo puede hacer que las cadenas se rompan? Hoy estoy hablándole a gente entendida que en medio de su cárcel no va a parar la alabanza a Dios. En medio de su problema no va a parar la exaltación a Dios. Los adoradores, los salmistas, los alabantes siempre dicen que las alabanzas hacen caer las cadenas. Y eso es verdad. La alabanza no solamente abre puertas, sino también que rompe cadenas. Hoy declaro que toda puerta que estaba cerrada se va a abrir a través de tu alabanza. Pero la autoridad que Pablo tenía en esa cárcel no era una autoridad propia. ¿Qué es lo que dice, pastor? Dios lo había enviado a Macedonia. ¿Para qué? Para que esté centrado en la voluntad de Dios y lo respaldó con sucesos sobrenaturales. Escúchame bien, hacer la voluntad de Dios no solamente va a sorprender tu vida, sino también la de los demás que están cerca de ti. Pablo obedecía la voluntad de Dios. Nadie podrá detenerte mientras estás ligado a la voluntad de Dios. Lo voy a repetir. Mientras estás aferrado a su voluntad, nadie te va a poder detener. Cuando caminas en la voluntad de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, nadie te puede truncar, nadie te puede detener. En este día, yo declaro por el poder de su palabra, mientras tú ves este video, tus ojos y tu corazón se van a abrir, tu espíritu se va a estremecer, porque el anhelo más ardiente para ti será agradar a Dios y hacer la voluntad del Señor que tiene sobre tu vida. Si el Señor te dice, vaya, usted va a ir. Si el Señor te dice, quédate, usted se va a quedar. Si el Señor te dice, ciérrame la agenda, la vas a cerrar. Porque no son tus planes, son los de Él. No son tus sueños, son los sueños de Dios. Yo no soy pastor por mi voluntad. Yo soy pastor porque Él me llamó a cumplir esa función. No soy predicador porque quiero o porque me da un presupuesto personal, sino porque Dios me dijo, vas a predicar. Y estamos cumpliendo la función de Dios. Es por eso que te digo, tú no estás en esta tierra para hacer cualquier cosa, sino solamente para hacer la voluntad de Dios. Recibe esto, nadie ni nada puede detener tu ministerio. Así como lo hizo Dios con Pablo, las cárceles no lo podían detener, las cadenas no lo podían retener en ningún momento, lo azotaban, pero él seguía para adelante, le criticaban y él seguía empujando. Si le lanzaban una lluvia de piedras como en una oportunidad lo hicieron, él se sacudía el polvo y continuaba predicando. Si tenía algunas heridas, huesos torcidos, cuerpo golpeado, él persistía y caminaba bajo la voluntad de Dios. O sea, cuando obedeces bajo la voluntad de Dios, estás caminando fielmente, podrán lanzarte piedras, podrán lanzarte acusaciones, pero no podrán detener tu camino. Escúchame bien, las críticas no te van a matar, sino que el propósito de Dios se hará más firme en tu vida. Quien sea que se levante contra ti, debes saber que Dios y tú ya son mayoría en Cristo Jesús. Quiero cerrar con el último ejemplo que llega a mi corazón referente a Moisés,
porque Moisés, él sale de Egipto y el Señor lo lleva al desierto para prepararlo a una vida llena de milagros. Es más, hasta hoy no conozco a nadie que pueda abrir el Mar Rojo y descender 10 plagas a la tierra, para nada. Pero sin embargo, Moisés lo hizo porque estaba basado a la voluntad de Dios. Él cumplió fielmente la voluntad de Dios. Quizás hoy en día muchos hombres están preguntándose por qué se sienten solos, por qué no hay un respaldo. Hoy vengo a decirte de parte de Dios, sométete a la voluntad del Padre, que Él en su tiempo va a prosperar en gran manera tu camino. Escúchame bien. El éxito de Moisés tampoco fue basado a la oración, y no estoy hablando que estoy en contra de la oración. La oración es indispensable para todo ministerio. Pero si tú estás pensando que vas a ser grande por la oración, déjame decirte que estás equivocado. La oración es el alimento para el cristiano, pero para que tú seas bendecido por Dios, solo tienes que someterte a su voluntad, no a la nuestra. Entonces, ¿qué hizo poderoso Moisés? ¿Qué lo hizo grande? Sencillo, Dios lo llamó y él respondió. Mira, él estuvo 40 años viviendo cómodo. Dios lo sacó de la comodidad. Dios lo envió, Dios lo respaldó, y Moisés no organizó un plan, una estrategia para liberar al pueblo de Israel. Fue Dios que ejecutó su plan sobre él. Si quieres ser un hombre exitoso, una mujer exitosa en tu ministerio, muévete en la dimensión de obedecer la voluntad de Dios, vivir sujeto a su voluntad a la cual Él te ha llamado. Por eso quiero que sepas que obedecer a Dios es lo mejor que te puede pasar en estos tiempos. Bendigo tu vida, tu ministerio, tu casa. En el nombre de Jesús, declaro que esta palabra se mete a tu espíritu y se hace carne y vivencia en ti. En el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga en gran manera.